Hola, Dios les bendiga. El Señor Jesucristo les guarde. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he titulado La insensibilidad del cristiano. En 1 Corintios 2:11 dice la Biblia que nadie sabe lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Y nosotros hemos recibido ese Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es el rechazo. El mundo rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. El mundo celebra la llamada Semana Santa y duran una semana supuestamente buscando a Dios. Pero pasada la semana se olvidan de que realmente hay un Dios al que hay que adorar, obedecer y esperar. El mundo jamás podrá tener el Espíritu Santo. La única evidencia de que usted tiene el Espíritu de Dios es que usted obedece a Dios y hace las cosas que a Dios le agradan. Pero usted es cristiano, pero no le gusta obedecer a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios, orar, asistir a la iglesia, no quiere leer su palabra. El que tiene el Espíritu de Dios busca las cosas de Dios. En 1 Corintios 2, del 10 en adelante, nos dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando un cristiano no conoce el mundo espiritual, no se alinea a las cosas de Dios. Cuando yo digo soy cristiano, pero no estoy yo alineada a la voluntad de Dios, entonces el enemigo, ¿qué hace? Toma puesto, me engaña y me hace ver las cosas que no son y me hace pensar cosas que no son, como si le agradaran a Dios. La gente no conoce del mundo espiritual. Somos cristianos, vamos a la iglesia, asistimos al culto, pero no hemos alineado nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y es por eso que el enemigo engaña a muchos cristianos y los hace insensibles a las cosas que realmente a Dios no le agradan. Es por eso que el enemigo los engaña y por eso terminan consultando a aún mismos cristianos, a la bruja, al adivino, al gnóstico. Se leen el horóscopo, compran el chance, la lotería, van al santero, al macumbero. Muchos de los cristianos que asisten a la iglesia se han dejado engañar por el enemigo porque se han vuelto insensibles a lo que a Dios realmente no le agrada. Entonces, la Biblia nos dice que si nosotros estamos alineados espiritualmente a Dios, el enemigo no nos va a engañar. Es que no te basta con ir a la iglesia. No es solamente ir a la iglesia o pertenecer al grupo de música o al de dama o yo soy líder de tal grupo. No. Se trata de que debes activar tus sentidos espirituales y alinearte a Dios. Tus ojos, tus oídos, tu piel. Es necesario que veas, oigas y sientas en tu vida lo que a Dios realmente le agrada. Y también sientas, veas, oigas lo que el enemigo quiere hacer para que lo puedas contrarrestar. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si tú no sabes, si no tienes tus sentidos espirituales alineados al Espíritu de Dios, no vas a tener esos sentidos activos y no vas a ver cuando el enemigo te quiere hacer daño. El enemigo siempre va a querer destruirte. Pero claro, como no estás alineado a las cosas espirituales de Dios, eres presa fácil del enemigo. Y mira, a veces no todo el que te abraza te transfiere algo bueno. A veces te dan un abrazo y te transfieren pesadez, enfermedad, envidia, rabia, cansancio. Y es real, lo creas o no. Así como alguien al imponer sus manos, alguien revestido del poder de Dios, alguien lleno del amor de Dios, alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, te impone las manos y recibes sanidad.
A veces la persona tiene desasosiego, tiene tristeza, tiene angustia, tiene un espíritu de tormento. Y al un hombre ungido, una mujer ungida, llena del poder de Dios, le pone las manos, lo libera, le hace una liberación. Dios a través de él. Pero así como un hijo de Dios te puede liberar, así un hombre, una mujer, hijo de Satanás, te puede transferir tristeza, angustia, miedo, espíritus de tormento, espíritus de enfermedades, pesadez, a través de una imposición de manos, a través de un abrazo. Es más, a través de unas palabras, de una mirada. Es necesario que nosotros tengamos los sentidos espirituales bien despiertos para poder discernir quién es quién. Porque recuerda que la Biblia dice que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Es necesario que nosotros aprendamos a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en lo que me puede dar paz, en lo que me puede transferir paz, gozo, o lo que me puede enfermar, inclusive hasta matar. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, siempre cuando llega, uno siente que llegó alguien enviado por Dios y esa persona es de mucha bendición para nosotros. Y desde que esa persona llega sentimos que el ambiente hasta cambia, porque las tinieblas, cuando venga un hijo de Dios, cuando venga un verdadero hijo de Dios, huyen. Pero muchas veces los que llegan a nuestra casa, ¿a quién sientas en tu mesa? ¿A quién llevas a tu habitación? Ahora se ha tomado la moda de que se reciben las visitas en la habitación. ¿A quién entras hasta tu casa? ¿A quién entras hasta tu habitación? ¿A quién sientas en tu mesa? Tenemos que tener los sentidos espirituales bien abiertos. Debemos tenerlos activados 24/7. Tú puedes ver, tú puedes sentir, tú puedes oír el mundo espiritual. Cuando esa persona no es una persona de Dios, cuando esa persona viene a hacerte daño, el espíritu que tú tienes, si lo tienes alineado a Dios, a través del espíritu de Dios tú vas a sentir y vas a resistir. Te resisto, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Si lo logramos, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros últimamente nos hemos vuelto insensibles a las cosas espirituales. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios quiere activar tus sentidos espirituales. Mira, el hombre natural no entiende y lleva el mal, pero el hombre espiritual, el hombre que está alineado a las cosas de Dios, discierne y reprende y sabe cuando algo no es de Dios. Cuando viene el enemigo a atacarlo, siente, lo entiende, lo percibe. A veces uno nada más con mirar a una persona, uno se le eriza la piel, porque uno tiene los sentidos espirituales despiertos, activados. Y uno dice, hay poder en el nombre de Jesús, porque sabe que esa persona vino a hacer daño. Pero tenemos que activar los sentidos espirituales. Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Ahora vivimos un evangelio light. Vivimos el evangelio donde todo es permisivo, donde podemos hacer y deshacer y no pasa nada. Sí pasa. Vas desactivando poco a poco tus sentidos espirituales y el enemigo te hace daño y ni cuenta te das. Mira, el enemigo, hay demonios camuflados en las personas. En 1 Samuel 16, Samuel va a ungir al rey. Samuel no estaba con los ojos espirituales activos y se deja llevar por la tradición. Y Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y el Señor le dice, es que yo miro el corazón. Nosotros tenemos muchas personas a nuestro alrededor, pero tú sabes lo que hay en el corazón de la persona, pero tú sabes lo que hay en la mente de la persona. Tú quieres saber en realidad qué tienen las personas en su mente, en su corazón, el que te saluda, el que te invita a tomar un café, el que se hace, que es tu amigo. Como Judas. Judas era amigo del maestro, estaba entre los discípulos. Y con un beso, ¿cuántos te besan? Y en realidad no son tus amigos. ¿Cuántos van a tu casa pero en realidad no son tu familia?
es necesario, mi hermano, que dejemos esa insensibilidad de pensar que no pasa nada, de que todo está bien o de que yo puedo vivir un evangelio a mi manera. Mentira del diablo. Nosotros no podemos vivir el evangelio a nuestra manera, ni podemos acomodar la Biblia a nuestra manera. Aquí, en realidad, lo que es importante es obedecer a Dios. La Biblia dice que al que le llama a lo malo bueno, le es contado por pecado. Y hay gente camuflada, hay gente camuflada, hay demonios camuflados entre nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, aún nuestros familiares. El enemigo se camufla para hacernos daño y es necesario que en este tiempo dejemos ese evangelio acomodado y empecemos a alinear nuestro espíritu al espíritu de Dios, nuestra vida a la vida espiritual. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué estoy haciendo que a Dios no le gusta? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi ministerio? Es una necesidad urgente que los hijos de Dios dejemos la insensibilidad a las cosas espirituales y empecemos a activar nuestros sentidos espirituales para conocer, para saber, para discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Es necesario, muchos de nosotros, llevamos el mal, nos hacen daño porque vivimos el evangelio light, el evangelio distraído. Y soy cristiano y soy cristiana. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo están tus dones espirituales? ¿Cómo están tus sentidos espirituales? ¿Cómo está el discernimiento espiritual? Por eso es que muchos llevan el daño, por eso es que a muchos se les hace daño, por eso es que muchos se apartan del evangelio, por eso es que muchos el enemigo los engaña, porque tienen un evangelio donde se pierde la insensibilidad a lo que es la santidad, a lo que es el buen nombre, a lo que es lo honesto, lo puro, lo santo, lo agradable a Dios. Entonces pretendemos vivir un evangelio acomodado y tener los sentidos espirituales activos. Y no. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Si tú quieres de verdad tener tus sentidos espirituales, tu vida espiritual activa, es necesario que te alinees a Dios, independientemente del cargo que tengas en la iglesia, independientemente del apellido, porque sí, tienes el cargo, tienes el apellido, tienes el buen trabajo, y eso a Dios realmente le importa poco o nada. A lo que Dios realmente quiere es que tú tengas una vida espiritual alineada a Él, que tú en vez de agradar al hombre, porque esa es otra insensibilidad. Yo agrado al hombre y que me vean mis pastores, que vean los líderes, que yo sí tengo, que yo sí puedo, que Dios sí me usa. Y Dios que conoce tu corazón, Dios que conoce tu mente, Dios que conoce tu vida, tu intimidad con Él. ¿Cómo lo vas a engañar? ¿Qué le vas a decir? El enemigo le ha hecho daño a muchos cristianos porque no tienen los sentidos espirituales activos. Los ojos espirituales, los oídos espirituales, el sentir del corazón espiritual. El corazón espiritual te hace sentir cómo detrás de este mundo natural hay un mundo espiritual. El sentir espiritual, el sentir del corazón espiritual te hace percibir, como cuando tú dices, tengo como una sensación, como si fuera a pasar algo, tengo como un pálpito. Ese es un sentir espiritual. A veces Dios a través de ese sentir te dice, cuidado, te quiere hablar, te quiere decir algo, pero como tú estás tan distraído espiritualmente, no te das cuenta de lo que Dios te quiere decir. A veces decimos, tengo como un presentimiento, tengo un pálpito, tengo algo. Sí, entonces te tomas un café o te tomas una aromática, te tomas un tranquilizante. Y no es eso, tienes que ir ante Dios, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar? Dios sí nos habla y de muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto insensibles a nuestra vida espiritual y hemos acomodado el evangelio. Y el evangelio no lo podemos acomodar, no le podemos llamar a lo bueno
malo y a lo malo. Bueno, el Señor nos está hablando todo el tiempo, pero nosotros el hombre no entiende porque no está alineado en la vida espiritual, no se ha alineado con Dios. Hermana Hermi, ¿cómo activo mis sentidos espirituales? Lo primero que tienes que hacer es creer que existe un mundo espiritual. Detrás de este mundo natural hay un mundo espiritual que se mueve, uno a favor tuyo, que viene de parte de Dios, y uno en contra tuyo, que viene de parte de Satanás. Que tienes que alinearte espiritualmente con Dios para que puedas percibir ambos. Si tú estás alineado con Dios, tú vas a percibir cuando el enemigo te quiere atacar, cuando el enemigo viene disfrazado de una amiga, de una vecina, de la novia, de la compañera. Pero también puedes percibir el mundo espiritual de Dios, que tiene ángeles. La Biblia dice en el Salmo 91, y a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. También hay ángeles en el mundo espiritual de Dios. Dios tiene ángeles activados 24/7 para ti, para que te cuiden. Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos advierte de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Y Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para destruir toda fuerza del mal. Y dice la Biblia, y nada os dañará. Pero si tú estás distraído, si tú quieres vivir ese evangelio acomodado, no vas a sentir ni el mundo espiritual de Dios, ni el mundo espiritual de Satanás. Y vas a sufrir las consecuencias. Recuerda que Satanás vino a destruirte, hasta matarte. Satanás vino a robar. Y es necesario que tú y yo tengamos los sentidos espirituales activos para discernir entre lo que le agrada a Dios, en lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del diablo. Para lo que viene de parte de Dios, recibirlo con amor, con agrado. Orar, buscar más de Dios. Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, guárdame. Señor, aquí estoy. Quiero servirte, quiero agradarte. Señor, perdóname. Y lo que viene de parte de Satanás, resistirlo. Te resisto, Satanás. En el nombre de Jesús, te vas de mi vida. No tienes arte ni parte en mi vida porque yo soy de Cristo. Y mis sentidos están alineados. Y mi vida espiritual está alineada. Y mi alma, mi mente, mi corazón le pertenecen al único Dios verdadero. Pero para que ocurra eso, mi hermano, tienes que creer que hay un mundo espiritual. Y tienes que meterte en Dios. Lo segundo es que tienes que orar, tienes que buscar de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que asistir a la iglesia y sobre todo ser sincero con Dios. Porque sí, a veces vamos al culto y sí tenemos el cargo, pero nuestro corazón realmente está bien lejos de Dios. Y estamos en la iglesia y de pronto en el grupo musical y de pronto somos líderes y qué bonito servir a Dios. Pero realmente si el Señor viniera, ¿te irías con Él? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? Eso es lo que realmente a Dios le interesa. Que no seas presa fácil del enemigo y que tu alma no se pierda en el infierno. Deja de normalizar en tu vida lo que a Dios no le agrada. Tienes que dejar de vivir tanto mundo. Deja de escuchar música secular, la moda, la vanidad. No mires tantas cosas en el celular que tú sabes que a Dios no le agrada. Las personas creemos, los hermanos creemos, los cristianos pensamos que nosotros podemos pasar por encima de Dios y que Dios no está dándose cuenta de lo que estamos haciendo. No, mi hermano. Nosotros necesitamos alinear nuestros sentidos a la voluntad agradable y perfecta de Dios. El discernimiento espiritual es la habilidad divina otorgada por el Espíritu de Dios para poder distinguir los pensamientos y los caminos de Dios, de los pensamientos y los caminos del hombre. El discernimiento significa distinguir entre lo bueno y lo malo, lo blanco, lo negro, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Esta capacidad solo los cristianos la tenemos. Todos los cristianos estamos en la obligación de desarrollar esta capacidad para no ser engañados por el enemigo. Muchos de los que creen en Dios serán engañados porque no activan ni desarrollan
la capacidad dada por Dios de discernir, de distinguir entre el bien que le agrada a Dios y el mal que no le agrada a Dios. En la Biblia solo hay dos caminos. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría va por ella. Y angosto es el camino que conduce a la salvación y pocos son las que lo hallan, las que caminan por esa puerta. Y no podemos inventar otra. Mi hermano, no hay otra puerta. Nada más son dos, la ancha y la angosta. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No hay término medio. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Y este es el engaño de las sectas. Mezclan la verdad con la mentira. Y le hacen pensar a las personas que esa es una pequeña mentira, que no está pasando nada. Y no. Nosotros tenemos que discernir, porque un gramito de mentira camuflado en 1 kilo de verdad te hace daño. Dios no ama la mentira. El padre de la mentira se llama Satanás. Dios no acomoda el evangelio. Dios habla de un evangelio veraz. ¿Eres o no eres? Es más, dice que a los tibios el Señor los vomitará. Nosotros no podemos pensar que podemos vivir un evangelio acomodado, un evangelio a mi manera. Porque es que a mí no me gusta, hermana. No, porque es que eso no me agrada, porque es que eso no lo quiero hacer. Pero es porque tengo que orar, hay que ir al culto. Oye, tienes cargo, tienes compromisos en la iglesia y no quieres orar, no quieres ir al culto, no quieres vivir una vida en santidad. Entonces, ¿eres o no eres? Recuerda, el cargo no te va a salvar. Puedes tener el mejor cargo en la iglesia, pero no te va a salvar. Aquí lo que te va a salvar es la misericordia de Dios alineado a tu santidad, a tu búsqueda constante, a esa búsqueda de tu vida espiritual hacia lo santo, hacia lo que a Dios le agrada. Y cuando nos equivocamos, Señor, perdóname. Reconocerle, Señor, perdóname, te fallé, pequé. Ayúdame, levántame, perdóname. Porque la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero es que uno de los gramitos de mentira que el enemigo ha puesto es que no es tan malo, está bien, eres joven, Dios te entiende. No. Una cosa es que Dios te entienda y otra cosa es que tú peques deliberadamente. Son dos cosas diferentes. Nuestra vida espiritual se va dañando cuando hacemos pequeñas cosas que no debemos hacer. Sin darnos cuenta, comenzamos a insensibilizarnos, aceptando lo malo como si fuera bueno. Normal, lo vemos normal y nos vamos adaptando poco a poco a la nueva moral, a las costumbres del mundo. Y vamos por la puerta ancha. Cuando venimos a ver, nos hemos salido de la puerta angosta, del camino angosto, y nos vamos hacia la puerta ancha. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos sacó del camino ancho, nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz para que caminemos diferentes, para que vivamos diferente, para que tengamos diferentes experiencias espirituales. Para que actuemos, hablemos, caminemos. Vea, el verdadero cristiano hasta camina diferente. La vida nos cambia por completo cuando nosotros entendemos el plan de salvación en nuestras vidas y palpamos el mundo espiritual y nos damos cuenta, esto a Dios no le agrada. Esta persona está con problemas espirituales y viene a hacerme daño. Estoy haciendo algo que a Dios no le gusta. Tenemos los sentidos espirituales activados y el Señor nos va guiando. No hables por aquí, no digas nada, quédate callado, no vayas a tal lugar. Ora, reprende, no salgas, sal, ve donde tal persona, ora por ella. El Señor nos está guiando, el Señor nos está hablando, el Señor nos está moviendo y está llenando nuestro corazón cada día más y más de Él cuando nos alineamos a su voluntad. Y claro, si yo estoy alineada a la voluntad de Dios, mis pensamientos son conforme a los pensamientos de Dios, no conforme a los pensamientos de seres humanos, ni conforme a los pensamientos del mundo.
ni conforme a los pensamientos de los famosos, de los actores, de las actrices, de los influencers. No, 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 no. Yo no tengo que ver con ellos. Mi pensamiento va alineado a Jesucristo. Y estamos viviendo un tiempo que estamos rodeados de sectas religiosas que le llaman a lo malo bueno. Doctrinas inventadas por los hombres, pensamientos satánicos disfrazados de cristianismos sin fundamento bíblico. Es necesario, mi hermano, distinguir entre lo bueno de lo malo, de lo que sí le agrada a Dios a lo que no le agrada a Dios. Es necesario alinear nuestra mente a la mente de Cristo. Es necesario activar nuestros sentidos espirituales. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por vivir un evangelio acomodado, muchos jóvenes, muchos adolescentes, aún adultos se están perdiendo porque piensan que un poquito de pecado no hace daño. Que el Señor nos ayude a todos. Es necesario alinearnos al Espíritu de Dios. Es necesario alinearnos a la salvación. Es necesario caminar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que te digan tus amigos, aún lo que digan las sectas religiosas. Aquí lo que realmente importa es lo que dice Dios. Y Dios dejó clarito el plan de salvación en su palabra. Que el Señor nos ayude. Mi nombre es Hermelinda Ávila de la Iglesia Restaurando Vidas. Dios les bendiga.